Bueno, bienvenido nuevamente al canal de Decisiones México. Ahora vamos a ver el algoritmo ya propiamente de transporte. Los pasos básicos del algoritmo son exactamente iguales a los del método simplex, pero en lugar de utilizar la tabla que habíamos visto ya, la simplex regular, vamos a aprovechar la estructura especial del modelo de transporte para organizar los cálculos en una forma más conveniente, como lo hicimos en el video anterior. Y bueno, consiste de los siguientes pasos. El primero, vamos a determinar una solución factible básica inicial. No necesariamente puede ser la óptima, pero sí con la que vamos a comenzar. Y el siguiente paso, vamos a usar la condición de optimalidad del método simplex para determinar la variable de entrada entre todas las variables no básicas. Y si se satisfacen las condiciones de optimalidad, ahí nos vamos a detener. De lo contrario, vamos al siguiente paso. Y en este vamos a usar la condición de factibilidad del método simplex para determinar la variable de entrada de entre todas las variables básicas actuales y hallar la nueva solución básica. Y ahí vamos a regresar al paso 2. Pasamos a hacer un ejemplo para que sea más fácil entender este algoritmo. Entonces, esta empresa transporta granos de 3 hilos a 4 molinos. La oferta la vamos a considerar en camiones cargados y la demanda también en camiones completos cargados, junto con los costos de transporte por unidad por camión cargado en las diferentes rutas, y la vamos a resumir en la siguiente tabla. Los costos de transporte por unidad, recuerda que es CIJ y se muestran en la esquina de cada casilla, están en cientos de dólares. El modelo busca el programa de envíos a un costo mínimo entre los hilos y los molinos. Aquí tenemos la tabla de transporte. Recuerda que las variables son x11, quiere decir que cuántos carros en este caso vamos a mandar del silo 1 al molino 1, y en la parte superior están los costos por enviar cada camión en cientos de dólares. Aquí tenemos la oferta del silo 1 es 15, la oferta del silo 2 es 25, la oferta del silo 3 es 10 y las demandas de los molinos aparecen en la parte inferior. Bueno, vamos a partir con la determinación de la solución de inicio. Un modelo de transporte general con m orígenes y n destinos tiene m más n ecuaciones de restricción, una por cada origen y cada destino. En un video anterior ya habíamos visto que como la suma de la oferta es igual a la suma de la demanda, una ecuación es redundante. Por lo tanto, el modelo se reduce a m más n menos 1 ecuaciones. Por lo tanto, tenemos m más n menos 1 variables básicas. En el problema que estamos planteando tenemos 3 más 4 menos 1 y debemos de considerar siempre 6 variables básicas. En este problema tenemos una solución inicial de 3 más 4 menos 1 igual a 6 variables básicas. Por lo tanto, vamos a iniciar con una solución básica. Para ello podemos aplicar cualquiera de estos tres métodos. El método de la esquina noroeste es el más fácil de los tres, sin embargo no me acerca tanto a la solución óptima. Y el segundo método es el del costo mínimo y el último es de la aproximación de Boyle. Bueno, vamos a revisar cada uno de los métodos. Bueno, empezamos con el método de la esquina noroeste. Ahí te dejo para que veas cuáles son los pasos de manera desglosada. Nosotros lo vamos a hacer directamente en el ejemplo para que sea más fácil su comprensión. Ponemos nuestra tabla, ya no le ponemos los hilos ni los molinos, pero sabemos que aquí tenemos en la parte superior los destinos y aquí los orígenes. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos la parte de las ofertas, que serían 15, 25 y 10, y en la parte inferior tenemos nuestra demanda de 5, 15, 15 y 15. El problema debe de estar balanceado para poder iniciar, si no vamos a tener que agregar un origen ficticio o una demanda ficticia. Entonces, previamente ya podemos darnos cuenta que sí está balanceado el problema. Aquí tenemos 15 más 15 más 15 serían 45, más 5 serían 50. 25 más 15 son 40, más 10 son 50. Entonces, la esquina noroeste lo que me dice es que yo tengo que colocar el máximo valor a la esquina noroeste. Entonces, nuestra esquina noroeste es esta de aquí. Esa máxima cantidad es el valor mínimo entre 5 y 15. Lo más que podemos meter
en esta celda son 5 camiones. Entonces colocamos el 5 y ahora lo que tenemos que hacer es actualizar las ofertas y las demandas. Entonces en este caso tacho el 5, ya no puedo poner nada en esta columna y al 15 que está del otro lado le vamos a restar 5 y lo que podemos tener ahora es 10. Ahora, en este caso, la esquina noroeste va a ser esta celda donde está el 2. Y ahí voy a colocar, lo más que puedo meter es el mínimo entre 15 y 10, que son 10. Lo que hago ahora es actualizar, como hice en el caso anterior. Entonces aquí ya no tenemos más disponibilidad. Tachamos el renglón y en la parte inferior vamos a actualizar y restamos a 15, le restamos 10, me va a quedar 5. Entonces ahora lo que tenemos es esta parte de la tabla de transporte. La esquina noroeste, como te darás cuenta, es donde está el costo de 7. Ahí voy a colocar el valor máximo entre 5 y 25, que es la cantidad mínima de los dos. Entonces son 5. Actualizamos, como hemos venido haciendo. En 25 restamos 5 y me quedan 20. Ahora la esquina noroeste es esta de aquí y voy a colocar, como ya te diste cuenta, el valor de 15. Actualizo, aquí tacho, ya no puedo colocar nada en esta celda. Y del lado derecho al 20 le resto los 15 y me va a quedar 5. Entonces, bueno, ahora la esquina noroeste, bueno, la parte que está aquí arriba, la celda donde está el 20, voy a colocar el 5, se actualiza. Aquí también actualizamos, 15 menos 5 me va a quedar 10 y lo máximo que voy a poder colocar en esta celda, que es la última, el valor de 10. Y como nos damos cuenta, tenemos 6 variables básicas: x11, x12, x22, x23, x24 y x34. ¿Cuál es el valor de z? Pues multiplicamos los costos y nos va a quedar 5 por 10, 5 por 10, más 10 por 2, más 5 por 7, más 15 por 9, más 5 por 20, más 10 por 18. El valor de z es de 520. Y así tenemos nuestra solución inicial. Posteriormente vamos a revisar el método de multiplicadores, que es con el que vamos a continuar, ya sea en la esquina noroeste, el costo mínimo o el método de Boyle. Continuamos. Bueno, pasamos al método del costo mínimo, que es otra solución inicial, es otra opción de encontrar esa solución básica inicial. El método del costo mínimo determina una mejor solución inicial que la anterior al concentrarse en las rutas más económicas. Asigna lo más posible a la celda con el costo unitario mínimo y los empates los podemos romper de manera arbitraria. Luego se tacha la fila o columna satisfecha y se ajustan las cantidades de oferta y demanda, como lo hicimos en la esquina noroeste. Si una fila o una columna se satisfacen al mismo tiempo, solo se tacha una, igual que en el método de la esquina noroeste, pero a una le vamos a poner el valor de 0. A continuación vamos a seleccionar la celda no tachada con el costo unitario mínimo y vamos a repetir el proceso hasta que se deje sin tachar exactamente una fila o columna. Pues bueno, vamos a resolver de nuevo el mismo problema. Si te das cuenta, son los mismos datos, pero lo vamos a hacer con el costo mínimo. Entonces, de todas las celdas que están ahí, el costo mínimo es donde está el 2. Ahí vamos a asignar, ¿sí?, lo más que podamos entre el 15 y el 15. Aquí los empates se rompen de manera arbitraria. Obviamente ponemos 15, tachamos la parte de abajo, pude haber hecho la de arriba, entonces ya no voy a poder meter nada en estas dos celdas, pero el otro 15 que está del lado derecho en la parte superior, ahí le voy a colocar un 0. Luego vamos a ver de lo que no está marcado cuál es el costo mínimo. En este caso es el 4 que aparece aquí. Entonces voy a poder colocar 5 unidades aquí y actualizo. Resto 5, solamente no voy a poder meter más en esta columna. Aquí anulo esa columna y
del lado derecho el 10 le voy a restar el 5 y me van a quedar 5 unidades. Entonces, como te darás cuenta, ya están tachadas estas dos primeras columnas. Luego, de lo que no está marcado, ¿cuál es el costo mínimo? El costo mínimo es ese 9 que vemos ahí y voy a colocar 15 unidades. Actualizo, ahí ya me va a quedar anulada la columna y a 25 le resto 15, pues me van a quedar 10. Ya ahí tenemos la fila o columna, ¿sí? La única que falta, y lo que voy a hacer es agarrar el costo mínimo de esos tres valores y voy a colocar el 0 que tenemos aquí y obviamente este 15 menos 0 pues va a seguir siendo 15. El siguiente valor mínimo es 18 y voy a colocar 5 unidades. Actualizo, ya no voy a poder meter nada más, de hecho ya bueno, obviamente como te das cuenta esa fila ya no hay manera de donde colocar más unidades. Actualizo, 15 menos 5 me quedan 10 y la última pues obviamente es esta con un costo de 20 y voy a colocar los 10 que nos quedaban. Como te darás cuenta debemos de tener 6 variables básicas, en este caso tengo 3, 1, 1. Como te darás cuenta necesito o debo de tener siempre que cuidar que tengo las 6 variables básicas. En este caso x31 es igual a 5, x12 es igual a 15, x23 es igual a 15, x14 es igual a 0, x24 es igual a 10 y x34 es igual a 5. Podemos calcular el valor de z, 5 por 4 más 15 por 2 más 15 por 9 más 0 por 11 más 10 por 20 y más 5 por 18. Y el valor es igual a 475, que es menor a la esquina noroeste. Bueno, vamos con el método de aproximación de Vogel, que es el tercer método para encontrar una solución básica inicial en el problema de transporte. Y bueno, esta es una versión mejorada del método del costo mínimo, que por lo general, pero no siempre, produce mejores soluciones iniciales. Aquí sí voy a ver todos los pasos porque es un método un poco más complicado. Vamos a ver el paso 1. Para cada fila y cuando nos toque hacer en la columna, vamos a determinar una medida de penalización restando el elemento de costo unitario mínimo en la fila y también cuando nos toque en la columna del siguiente elemento del costo mínimo en la misma fila columna. Paso 2. Vamos a identificar la fila o columna con la penalización máxima que rompa los empates de manera arbitraria y vamos a asignar lo más posible a la variable con el costo unitario mínimo en la fila o columna seleccionada y ajustamos la oferta y la demanda como hemos hecho en los otros métodos y vamos a tachar la fila o columna satisfecha. Si una fila y una columna se satisfacen al mismo tiempo, solo se tacha una de las dos y a la fila restante, en su caso la columna, se le asigna una oferta o en su caso la demanda de 0. El paso 3, tenemos varios incisos. El inciso A, si exactamente una fila o una columna con oferta o demanda 0 permanece sin tachar, nos detenemos. Inciso B, si una fila, columna con oferta, demanda positiva permanece sin tachar, determinar las variables básicas en la fila, columna, mediante el método del costo mínimo. Y ahí nos vamos a detener. Inciso C, si todas las filas y columnas no tachadas tienen oferta y demanda 0 restantes, determinar las variables básicas 0 por el método del costo mínimo. Y ahí nos vamos a detener. Inciso D. De lo contrario, vamos a ir al paso 1. Bueno, iniciamos con el método de Vogel. Esta es la misma tabla de transporte que ya tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor mínimo por fila. El valor mínimo por la primera fila es de 2. El siguiente valor mínimo es de 10. Entonces, 10 menos 2 es igual a 8. Hacemos lo mismo para la segunda fila. El valor menor es de 7 y el siguiente valor mínimo es 9. 9 menos 7 es igual a 2. Para la tercera fila, el valor mínimo es de 4 y el siguiente valor mínimo es 14. 14 menos 4 es de 10. Ahora vamos por columnas. En la primera columna
el valor mínimo es 4. El siguiente valor mínimo es 10. Y 10 menos 4 es igual a 6. Segunda columna, el valor mínimo es 2 y el siguiente valor es 7. Y 7 menos 2 me queda 5. Tercera columna, valor mínimo es 9, siguiente valor mínimo 16. Y 16 menos 9 es igual a 7. Última columna, el valor mínimo es 11 y el siguiente valor mínimo es 18. Por la diferencia tenemos un valor igual a 7. Ahora, de todas estas penalizaciones vamos a agarrar la máxima. En este caso es la de 10. Y ahí en esta fila vamos a agarrar el valor mínimo y ahí vamos a seleccionar lo más que podemos meter entre 5 y 10. Como hemos visto en los otros métodos, colocamos el valor mínimo entre 5 y 10, que es 5, actualizamos y tenemos que en esta columna no vamos a poder asignar nada más y el valor de 10 le restamos los 5 que utilizamos asignados en ese lugar, entonces 10 menos 5 es igual a 5. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar las columnas y las filas en cuanto a los costos mínimos. Entonces, para la primera fila, el valor mínimo es 2 y el siguiente valor es 11. Entonces, la diferencia es 9. Para las otras dos filas va a ser 2 y 2. Ahora, para las columnas, la primera fila ya no podemos hacer nada más. Ponemos una línea ahí y el valor mínimo es 2 y el siguiente valor mínimo es 7. Entonces, la diferencia es 5. Continuamos y el siguiente valor va a ser 7 y en la tercera columna también tenemos un valor de 7. La máxima penalización es el 9 que tenemos en la parte superior y ahora vamos a asignar a partir del costo mínimo de esa fila, que es 2. Lo más que podemos asignar ahí es 15. Entonces, como nos damos cuenta, ahí hay un empate. Recuerda que yo puedo seleccionar de manera arbitraria cuál eliminar. Aquí yo estoy seleccionando la columna. Entonces ya no puedo colocar nada en donde está el 7 y el 14. Y a 15 menos 15 me va a quedar igual a 0. Muy bien, ahora actualizamos las penalizaciones y tenemos que para la primera fila, bueno, solamente ya me quedan dos números, dos columnas. Entonces 20 menos 11 sigue siendo el 9. Y 20 menos 9 es 11. Y 18 menos 6 es 2. Y en la parte de abajo tenemos que el valor mínimo es 9 y el siguiente valor es 16. Entonces 16 menos 9 es 7. Y para la tercera columna el valor mínimo es 11 y el siguiente es 18. Si te das cuenta, pues simplemente se colocaron los números que tenemos ya en nuestra segunda iteración. Muy bien, entonces la máxima penalización es el 11 y seleccionamos el costo mínimo de esa fila, de la segunda fila, que es 9. Y vamos a colocar lo más que podemos. Entonces, lo más que podemos es este 15 y actualizamos. Ya no podemos meter nada en la tercera columna y a 25 le resto 15 y me van a quedar los 10. Perfecto. Ahí nos queda una sola columna. Entonces aplicamos el costo mínimo. El costo mínimo de esos tres costos, pues es el 11. Y ahí vamos a asignar el 0 que tenemos en la parte de la derecha. Tachamos el 0. Al 15 menos 0, pues seguimos teniendo 15. Y los dos, entre el 20 y el 18, escogemos el valor mínimo, el costo mínimo. Es 18. Ahí voy a colocar las 5 unidades que están a la derecha. Actualizamos y tenemos que ahora es 15 menos 5, 10. Y ya la siguiente celda pues es la única que nos queda. Y vamos a colocar el valor de 10. Entonces ya tenemos, como te darás cuenta, 6 variables básicas. Aquí la x31, x12, x14, x23, x24 y la x34.
Y bueno, como te darás cuenta, aquí ya terminamos con el método de Vogel, no sin antes calcular el valor de Z. El valor de Z, como lo hemos hecho en los dos métodos anteriores, en el de costo mínimo y esquina noroeste, simplemente es multiplicar los valores que tiene la variable por su costo. Entonces tenemos 5 por 4, más 15 por 2, más 15 por 9, más 0 por 11, más 10 por 20 y por último más 5 por 18. Y el valor de Z es igual a 475. Recuerda que esta es una solución básica inicial. Posteriormente les voy a colocar el video del método de los multiplicadores. Y bueno, gracias por estar en nuestro canal de Decisiones México. Espero que te sirva este video. Me dio mucho gusto estar nuevamente contigo. Síguete preparando y espero que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto.